Pablo, trotamundos, filósofo y políglota, con una riqueza eterna, incalculable. Daniel, ni fuego ni leones lo pudieron detener. Disciplinado y experto en alimentos orgánicos. Esther, bella, valiente y lista, estratega y apasionada por servir al necesitado. Los mentores de la fe, donde los expertos no invierten dinero, invierten su sabiduría. Hola mentores, soy Lucía. Yo conocí al Señor en un momento muy difícil de mi vida. Le pedí ayuda, Él me auxilió y pensé que todo iba a cambiar. Pero ahora, no sé, cuando las cosas se ponen un poco difíciles, me siento confundida. ¿No se supone que si uno camina junto con Él, las cosas deben marchar todo a la perfección? Por fin alguien sincera. Es lo que yo siempre les digo. Si Dios está contigo, ¿por qué sufres? No tiene sentido. La verdad es que ahora sufro mucho más que antes de conocerlo. Lucía, es verdad que el mundo es malo. Pero estoy seguro que en medio de todo, si nosotros podemos ver con claridad, vamos a ver los milagros que Dios hace en nuestras vidas. A veces siento que estoy sola. Y yo quisiera poder escucharlo claramente. Por eso estoy aquí. Bueno, seguramente a mí me pasó lo mismo, ¿no? Cuando estaba en el foso, pero definitivamente eso no fue así. Sabes, yo sé que puedo ayudarte y me gustaría proponerte que empecemos... No. Lucía, tú no tienes esa fortaleza para superar esas pruebas. Quédate conmigo. Yo te ofrezco una vida sencilla, tranquila. Además, el precio no es tan alto. Lucía, las pruebas demuestran nuestro amor y confianza en el Señor. Si alguien sabe qué es pasar por pruebas, son Pablo y Daniel. Ellos son los más preparados para apoyarte. Creo que los tres podríamos invertir en este caso. Podríamos aportar mucho juntos, ¿qué les parece? Bueno, Lucía, tienes a 3 mentores contigo. ¿Te interesa la oferta? ¿Y tú? ¿Qué consejo tomarías? Hoy vamos a tocar un tema muy complejo. Recuerda usted que estamos estudiando el libro de Santiago en esta serie y hoy vamos a ver cómo Santiago nos dice algo difícil de poner en práctica y es que nos gocemos en las pruebas. Yo diría, Santiago, ¿estás hablando en serio? ¿Gozarme en las pruebas? Porque si me dijera, aguante las pruebas, yo lo entiendo, pero nos lleva un paso más allá y dice que debemos gozarnos en las pruebas, porque cada uno de nosotros, debido a las distintas circunstancias de la vida, sufre situaciones difíciles, incómodas, dolorosas. Y cuando estamos bajo el fuego de esa prueba, podemos experimentar adversidad, calamidad, sufrimiento, tragedia, desilusión y quebranto. Y es muy difícil explicar por qué Dios no nos exime de estas cosas. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en cierta etapa de mi vida, en dificultad oré al Señor y Él me contestó y uno siente, ya encontré la fórmula. Solo era orar 5 minutos más, solo era darle 7 vueltas al asunto o cantar aquella canción. Pero después nos encontramos con que no es así de sencillo, que es más complejo que eso. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, gozo en las pruebas. Y nuestro pasaje base es Santiago capítulo 1, versículos 2 a 8, y te invito a leerlo, por favor, para que juntos nos edifiquemos con la palabra. Leamos entonces Santiago 1, 2, que nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que
que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, en Santiago encontramos que todos vamos a enfrentar pruebas. E investigando esto, descubrí que la palabra que se utiliza para hablar de pruebas es el griego peirasmos, que puede traducirse como un examen, que es someter a una persona a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter, y es la misma palabra que usa más adelante Santiago para hablar de la tentación. Y la tentación es una prueba que tiene como propósito hacer que una persona tropiece. Entonces, Dios no nos exime a nosotros de las pruebas. Dios no nos exime de los peirasmos. Un peirasmo es cuando te retan a hacer algo. La otra vez estaba entrando a los Estados Unidos y un agente de migración me dice: ¿cuál es su profesión? Soy pastor. Dígame un versículo bíblico, me dijo. Ay, cualquiera, dije yo. Con mucho gusto. Sabes que cuando uno está seguro de algo, no importa que lo sometan a prueba. El problema es cuando uno no está seguro. Por otro lado, escuché de una empresa que estaba solicitando a alguien cristiano para cierta plaza. Entonces llegó un personaje con carta de recomendación de su pastor, carta de recomendación de su maestro de escuela dominical, comprobante de viajes misioneros. Era un tremendo cristiano. Y entonces el de recursos humanos le pregunta: bueno, ¿y cuál es el principio de la sabiduría? Así podemos decir que la sabiduría se remonta a ¿cuál es el principio de la sabiduría? Sí, podemos ver que los inicios de la sabiduría estaba metiendo casaca. Se le había olvidado Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ustedes hubieran sido contratados en esa empresa, pero no pasó la prueba. Ahora, la palabra nos dice que son inevitables. Las pruebas son inevitables. Y pensando en esto, nos podríamos preguntar: ¿de dónde vienen esas pruebas? ¿Por qué Dios no nos exime de situaciones desagradables? Que más o menos ese era el planteamiento de Lucía. Yo pensé que iba a ser fácil la vida cristiana, pero no está siendo fácil. Quiero decirte que básicamente podríamos pensar en 4 fuentes de estos peirasmos, estas pruebas. La primera fuente es el pecado y la naturaleza humana caída. Muchos problemas surgen de nuestra tendencia natural hacia ser egoístas, a rebelarnos en contra de Dios y a tomar malas decisiones morales. Este mundo no es como Dios lo había diseñado, y cada uno de nosotros se desconectó de Dios. Entonces cada uno de nosotros toma malas decisiones. Tu vecino toma malas decisiones. El piloto de otro carro puede tomar malas decisiones, puede ir alcoholizado y dañar tu carro. Entonces, el pecado reinante y esa naturaleza humana pecaminosa en cada uno de nosotros. Número 2, decisiones equivocadas. Muchas dificultades son consecuencia directa de nuestras propias elecciones malas, ya sea por ignorancia, yo no sabía que la Biblia prohibía eso, por impulsividad o desobediencia a los principios bíblicos. Como pastor, yo escucho muchas veces esa historia: yo sabía que no lo tenía que hacer, pero lo hice. Yo sabía que Dios dice que no, pero lo hice. Nuestras decisiones, nuestras pobres decisiones. Número 3, hemos visto el pecado, hemos visto nuestras malas decisiones. Número 3, los ataques espirituales. En la Biblia es claro cómo Satanás está buscando hurtar, matar y destruir. Se presentó delante de Dios para destruir la riqueza y la salud de Job. Entonces, también nuestros problemas pueden ser ataques espirituales, número 3. Y número 4, las circunstancias en un mundo caído. Algunos problemas simplemente son el resultado de vivir en un mundo imperfecto que cayó bajo maldición por nuestro pecado como seres humanos. Y aquí ocurren desastres naturales, enfermedades e injusticias. De repente resultamos con un diagnóstico terrible. Desastres naturales, tiembla por allá y una casa se cae. Vivimos en un mundo caído. Así no era la idea que Dios tenía para nosotros. Entonces, la pregunta es, lo que tenemos que aceptar es que ser cristianos no nos exime automáticamente de todo esto. Eso es lo primero que tenemos que aceptar.
Y entonces, cuando enfrentamos esas cosas, lo importante es establecer cómo reacciono yo ante esas situaciones desagradables. Porque la manera en que yo reaccione es como que me pongan un termómetro a mi vida espiritual, como que hagan un análisis. ¿Ha visto cuando a uno le mandan a hacer una hematología completa? Y entonces le dicen, mire, usted, hasta le dicen, usted ha estado comiendo mal los 3 meses anteriores. Y aquí está. ¿Cómo sabe? Aquí su sangre lo dice. Bueno, ¿sabe? Cuando nosotros enfrentamos una prueba, un peidasmo, una tentación, eso es un examen para saber cómo está nuestra vida espiritual. Hoy va a ser la final del US Open, o está haciendo, no sé si ya fue o no. No me digan quién va ganando, pero en uno de esos partidos vi a un tenista profesional, o sea, le pagan millones por eso. ¿Y sabe qué? Perdió un partido y toma la raqueta y le empieza a desarmar. Y uno dice, momento, la raqueta no tiene la culpa, solo estás demostrando tu inmadurez. Y por ahí me enteré que Roger Federer, el gran tenista, que ya se retiró, él tenía un carácter así explosivo y le tuvieron que contratar a un psicólogo, un entrenador personal para que se controlara, y ahí empezó a mejorar y a ganar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando ante las pruebas? ¿Qué dice tu reacción de tu vida espiritual? En ese contexto quiero proponerte 4 maneras de aprovechar esos momentos difíciles. Como son inevitables, 4 maneras de aprovecharlos. En primer lugar, me puedo gozar en la prueba, me puedo gozar en un peidasmo si lo aprovecho para consolidar el amor y la confianza que tengo en Dios. Diga usted conmigo, si consolido el amor y la confianza que tengo en Dios. Quiero decirte algo, cuando estamos bajo el fuego de la prueba, ese es el momento ideal para decir, Dios, te alabo, Señor, confío en ti, porque la prueba va a pasar, pero tu reacción en ese momento quedará anotada en tu historia personal por la eternidad. Miren lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Como te decía, si estás seguro de aquello que tienes dentro y viene una prueba, vas a estar contento. Por ejemplo, supónganse que esta pieza es de oro y la quiero ir a vender a una casa de empeño en Las Vegas. Y entonces llego y digo, mire, fíjese que quiero vender esta pieza y es de oro sólido. Y me pregunta, ¿podemos someter la prueba? Si yo estoy seguro, digo, sí, con mucho gusto. Ahora, si no sé, voy a estar nervioso. Bueno, hoy descubro si es oro o es latón pintado de color de oro. Cuando estás seguro de algo, entonces tu reacción va a ser distinta ante la prueba. ¿Se acuerdan cuando aparecía el profesor y decía, hoy hay examen? Y a uno no le habían anunciado. ¡Ah, no puede ser! Y tú decías, ¿no viste la agenda? Era horrible un examen así. Ahora, si te habías preparado, ¿a quién les pasó que, bueno, va a haber examen el viernes? Y en eso el profesor decía, no, ya no va a haber examen. Y uno, ay, entonces, ¿para qué estudié? Por gusto estudié. Por gusto me bañé si no vino mi tía, ¿verdad? No. Cuando estás seguro, entonces vas a tener la ilusión de demostrar eso que tienes dentro. Ahora, cuando estás seguro en Dios y venga una situación difícil, vas a decir, este es el momento de mostrar mi confianza en Dios. Y eso es un milagro. Y yo quiero que hoy oremos para que Dios nos dé esa fortaleza. La fortaleza que tuvieron Pedro y Juan, por ejemplo. En Hechos 5:40, a ellos los capturaron por estar predicando el evangelio. Y los están juzgando cuando Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época, dice, señores, tengamos cuidado de no ser hallados peleando en contra de Dios. Si este movimiento es de Dios, prevalecerá. Si no es de Dios, va a desaparecer. Y Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, diga conmigo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es un milagro. Eso es una fortaleza espiritual y eso es lo que hoy quiero que oremos y que le digamos: Señor, dame esa fortaleza espiritual para que cuando venga una situación difícil yo pueda gozarme en esa situación. Porque ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Si por estar predicando el evangelio nos capturan y nos azotan. Tal vez hubiéramos renunciado. Dios, yo para esto no me inscribí, perdona, yo estoy fuera. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Llegaron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Y con mucha obediencia, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Número 2, Pablo y Silas. Oiga esto, Pablo y Silas están en la ciudad de Filipos. Me falla la memoria, pero oran por una jovencita y es sanada o liberada de un espíritu de adivinación. Y en eso ya no puede adivinar. Entonces los acusan, los azotan y los ponen en el calabozo de más adentro, con cepos en pies y manos, cortesía de Metra, los cepos. Y entonces, estando allí, ellos, en lugar de alegar, refunfuñar, de renunciar al ministerio, se ponen a cantar salmos e himnos al Señor. Mira lo que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuál fue su reacción? Orar y cantar himnos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Sucede un milagro, pero veamos el contexto es que Pablo y Silas, en lugar de estar refunfuñando, renunciando al ministerio, amenazando a Dios, están glorificando al Señor. Quiero decirte, cuando estás en medio del fragor de la prueba, lo que hagas, eso va a tener consecuencias eternas en tu historial. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 5, 16 a 19. Este sí quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Como diciendo, si cuando estés en problemas tienes que estar con gozo, y para lograrlo tienes que orar sin parar, sin cesar, dando gracias a Dios en todo para no apagar al Espíritu. Ahora, ¿cómo es esto de dar gracias a Dios en todo? Entonces, si tengo un accidente y golpeo mi carro, o si tengo una enfermedad, ¿esa es la voluntad de Dios? No. Pero la voluntad de Dios es que en medio de la prueba nosotros digamos gracias. Que en medio de la prueba nosotros digamos gracias. ¿Qué pasa cuando tú tienes una prueba? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Saldrán malas palabras, maldiciones, o salen alabanzas a Dios? Recuerdo el testimonio del doctor Oscar Cifuentes. Él venía en México manejando un vehículo, su esposa venía atrás manejando otro vehículo, y cuando él ve por el retrovisor, el vehículo de su esposa estaba dando vueltas y se prendió en llamas. Y él dice que solo detuvo su vehículo, sale corriendo gritando: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me recuerdo escucharlo y decir: ¿cómo puedes glorificar a Dios en medio de una situación difícil? Pero el Espíritu le dio la fortaleza para eso. ¿Sabes qué pasó? Él llega a Hipato y su esposa sale con muy poco daño en relación a lo que hubiera sido. Pero yo recuerdo a Oscar Cifuentes diciendo: gloria a Dios, contando su testimonio, como él decía: gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando estemos en un momento difícil, digamos: Señor, no entiendo esto, pero te doy gracias. No entiendo esto, pero me refugio en ti. Y eso va a hacer que consolidemos nuestro amor y nuestra confianza en Dios. Porque qué bonito cuando todo nos está yendo bien decir: confío en Dios.
Pero cuando hay un momento de prueba, es un momento ideal para decir, sigo confiando en ti, Señor. Número 2, me puedo gozar en la prueba, en ese peirasmos, si evito a tiempo un desastre. ¿Cómo nosotros podemos evitar a tiempo un desastre? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quiero que lo leamos porque este versículo le va a ayudar muchísimo a usted. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, peirasmos, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso es un deseo desordenado, es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oiga, dice que Dios tiene una corona de vida para el que soporta la tentación. Yo creo que eso puede tener implicaciones eternas cuando lleguemos a la presencia del Señor, pero también en esta tierra. Escucha esto: si tú evitas la tentación, puede ser que reciba la corona de la vida, de tu economía, de tu hogar, de tus relaciones. Porque ¿qué sucede? Muchas veces tenemos una tentación y esa tentación es un deseo de hacer lo malo, y uno aquí sabe que está mal, pero aquí lo quiere hacer. Eso es una tentación. Entonces, cuando viene la tentación, tú tienes el deseo de decir, ay, yo lo voy a hacer y ¿qué me importa? Pero Dios dice, no, di no. Porque, por ejemplo, un adulterio, una relación extramatrimonial podría matar tu matrimonio. Una imprudencia económica podría matar tu economía. Una reacción descontrolada podría matar tus relaciones familiares. Y cuando tú dices no a la tentación, Dios le da vida a tu matrimonio, vida a tu economía, vida a tus relaciones. Es por eso que cuando venga la tentación, tú tienes que decir no. Y ahora, aquí este pasaje de Santiago hace un análisis forense de cómo sucede el pecado. ¿Qué sucede? Primero se nos viene la idea a la mente, y si no tenemos cuidado, aquí se concibe y empieza a crecer y empieza a crecer. Y como una madre que 9 meses después da a luz un bebé, si nosotros dejamos ese engendro, ese adefesio ahí dentro, de repente va a salir el pecado, y sale un adulterio, puede salir un asesinato, puede salir un robo, que caíste en corrupción, y después decimos, es que no sé en qué momento lo hice. No, tenías 3 meses, tenías 6 meses de estar pensándolo. Ahorita solo se materializó. Por eso dice, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, la muerte. El pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Y por eso cuando decimos no, Dios nos da la corona de la vida. ¿Qué hubiera pasado si Caín recibe la advertencia de Dios? Porque Dios le dice a Caín, estás muy enojado. Si dejas que el pecado se quede ahí, va a tomar control de ti. Si Caín hubiera reaccionado, hubiera dicho, Dios, ayúdame, se evita el desastre de asesinar a su hermano Abel y pasar a la historia como el primer asesino. Si Sansón, cuando ve que Dalila quiere cortarle el pelo, si él a la segunda hubiera salido corriendo, hubiera evitado su propio desastre. Si cuando David sabe quién es Betsabé y dice, es esposa de uno de mis generales, y dice no, hubiera evitado su desastre. Por eso, cuando venga una tentación, súmale 6 meses, súmale 1 año a eso, e imagínate el desastre, y regresa a hoy y di, voy a evitar un desastre, y el Señor me va a dar la corona de la vida. Número 3, me puedo gozar en la prueba, en el peirasmos, si pido la intervención sobrenatural de Dios. Diga usted conmigo, me puedo gozar en la prueba si pido la intervención sobrenatural de Dios. Quiero decirte algo: cuando mires una prueba
La forma de gozarse es decir, esto va a ser una oportunidad para que Dios se glorifique en nuestra vida. ¿Amén? ¿Quiénes se atreverían a decir eso? Yo aprendí, cuando Dios quiere hacer algo y nos cierran una puerta, yo ya sé, Dios se va a glorificar abriendo esa puerta. Cuando hay una situación difícil, tenemos que creer, Dios va a hacer un milagro. ¿Quiénes creen que Dios todavía puede hacer milagros? Si te hace falta fe, te invito a que nos acompañes en Vaya con Dios. Estamos leyendo el libro de Lee Strobel, El caso de los milagros, en donde él hace una investigación rigurosa de la posibilidad de que haya milagros o no. Lo estamos leyendo en Vaya con Dios y nos estamos disfrutando ese libro. Este viernes hubo una presencia del Señor linda en el set. Te invito a acompañarnos. Pero veamos lo que dice Santiago 1:5. ¿Cómo es esto de pedir la intervención sobrenatural de Dios? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué está diciendo? Si un cristiano le gusta jugar a la margarita con el Señor, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, la palabra dice, no piense quien tal haga que va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Pero aquel que llega y dice, Señor, necesito que tú me ayudes, mi fe en ti no está en juego, pero uno, dame sabiduría. Diga conmigo, dame sabiduría. Cuando enfrentes un problema, lo que primero deberíamos hacer es, Señor, dame sabiduría. ¿Cuál es mi próximo paso? Si es un problema económico, si es un problema, una enfermedad, un diagnóstico, si es un problema relacional, si es una amenaza, primero llegar delante del Padre y preguntar, Señor, necesito tu sabiduría. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi próximo paso acá? ¿Hay alguna instrucción que tengas para mí? ¿Hay algo que deba entender o algo que deba corregir? Número 2, debemos orar pidiendo si es acaso que tenemos que pelear la batalla espiritual o pedir un milagro. Sabes que en esos momentos difíciles el Señor se puede glorificar. En esos momentos difíciles Dios puede hacer milagros y marcar nuestra familia para algo bueno. Quiero presentarles a Robin de León. Él experimentó algo interesante. Pide oración por su hija y la cosa se complica. ¿Qué hubieras hecho tú? Pedí oración y la cosa se puso más difícil. ¿Saben qué hizo Robin? Siguió insistiendo en la oración y veamos el resultado de esto. Estoy casado con mi esposa Alejandra, tenemos 2 nenas, Victoria la más pequeña de 10 meses e Isabela de 6 años. En 2023 y 2024 fueron años en los cuales batallamos mucho. Isabela empezó a presentar infecciones respiratorias y de la garganta y era algo que no nos daba tiempo ni siquiera de pensar, porque empezaba con dolor de garganta, presentaba fiebre y en cuestión de horas el cuadro se complicaba al punto que requería hospitalizarla para que le aplicaran medicamentos. Pues este año decidimos pedir oración en la iglesia para que este año fuera diferente. Así que un domingo nos acercamos al servicio y después del servicio pues pasamos a pedir oración, oramos por Isabela y al día siguiente, el lunes, Isabela empieza una vez más en la noche con dolor de garganta y con fiebre. Inmediatamente al día siguiente, el martes, la lleva mi esposa a la doctora y la doctora le dice que, conociendo el historial de Isabela, que ha sido ingresada varias veces, que desea hacerle pruebas de laboratorio para saber en qué punto estábamos y cómo proceder. Nos recomienda y nos urge a internarla para aplicar otra vez antibiótico intravenoso. Era martes, mi esposa me llama, yo estoy en la oficina y yo le digo, mira, yo no quiero internar a Isabela, acabamos de pedirle a Dios que esto no sea igual. Así que busquemos otra opción y vamos con otro doctor que revisa a Isabela en la tarde y nos dice, bueno, es una infección, le vamos a dar antibiótico vía oral, pero manejemos la fiebre en casa, tengamos paciencia porque esto tarda varias veces en hacer efecto. Esa noche, más o menos como a las 8 de la noche, Isabela regresa a la casa con una temperatura de 39.8 grados y nos entra la crisis de la decisión, si correr al hospital o si esperamos un poquito más en la casa. Y en la premura de la temperatura decidimos meter a Isabela a bañarse
para bajar la fiebre. Empezamos a pedir refuerzos en oración a diferentes amigos, a la familia, a la iglesia. Y después de que Isabela se vaya y le baja la temperatura, pues empezamos a hacer la oración. Recibimos una última oración por WhatsApp, la cual escuchamos, repetimos juntos antes de dormir. Y después de eso, como a los 30 minutos, Isabela empieza a sudar. Y suda, y suda, y suda. Y vemos que esas oraciones que hicimos en el momento, Dios las empezó a responder, porque Isabela sudó hasta las 12:30 de la noche. A partir de ese momento, Isabela duerme y la fiebre no regresa. La monitoreamos a las 2, 4, 6 de la mañana. Isabela está tranquila, sin fiebre. Se levanta a las 8 de la mañana, sin malestar de garganta, sin fiebre, con ánimos, con deseos de ir a estudiar. Por precaución, ese miércoles se queda en casa, la estamos monitoreando y la fiebre no regresó. Al siguiente día, jueves, pues Isabela se levanta con todo el ánimo para ir a estudiar, se va a su colegio, regresa sin ningún problema. Nosotros vimos como una infección que ameritaba una hospitalización se desvaneció. Vimos la mano del Señor retirándola. Vimos que nuestra fe fue respondida en un momento de crisis, que el Señor nos dio gracia, nos envió un salvavidas, y a partir de ese momento le entrega a Isabela su salud, porque desde ese enero de 2025 hasta hoy, que estamos en septiembre de 2025, no hemos corrido a una emergencia, a un hospital o a buscar un doctor a medianoche para que nos ayuden a manejar una crisis de enfermedad. Isabela es una niña sana, salva, que crece tanto en estatura como en gracia para la gloria de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pido oración y ya se vuelve a enfermar. Entonces no sirve la oración. No, estamos en batalla. ¿Y qué hizo Robin y su esposa? Pidieron más oración. Y él me cuenta que esa oración que recibieron en WhatsApp es la oración tripartita que hemos sugerido y está en los recursos hoy en el QR. Es aplicar a nuestra vida los beneficios de la muerte, de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Te invito a tenerla ahí en tu arsenal. Luego, otra cosa que debemos preguntar al Señor es, bueno, ¿quieres hacer un milagro o yo tengo que cambiar algo? Recientemente una persona me contó que empezó a tener dolor de estómago y dolor de cabeza muy intensos, sintió que le estaba regresando el cáncer, se tira a la cama de dolor muy perturbada, y ahí el Señor le empieza a decir, debes perdonar a tu hermano, debes perdonar a tu hermana, debes perdonar a tu tío. Empieza a decirle todas las personas que ella debe perdonar. Y oiga esto, a medida que yo perdonaba, dice ella, se me iba quitando el dolor. Era guerra espiritual. El enemigo había encontrado esa falta de perdón como puerta abierta para enfermarla. Entonces, número 3, debemos pedir la intervención sobrenatural de Dios, pero no es tan sencillo. Debemos investigar qué es lo que está sucediendo y pelear esa batalla espiritual. Y número 4, me puedo gozar en la prueba, en el peirasmo, si aumento mi eterno peso de gloria. Diga usted conmigo, si aumento mi eterno peso de gloria. Dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, las pruebas pueden ser una manera de aumentar nuestro peso de gloria. ¿A qué me refiero con esto? Lo que dice 2 Corintios 4, 16 a 18. Léalo conmigo porque ese es un concepto que le va a ayudar. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, diga usted conmigo, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto de una leve tribulación momentánea, ¿sabe a qué me suena? A un gimnasio.
cuando vas a un gimnasio y el personal trainer te dice, mire, vamos a empezar a levantar peso y lo que queremos es romper el músculo para que se repare y así crece. Veamos esta ilustración para que nos amplíe el concepto. Al principio cuesta, el músculo se agota y la mente se rinde fácilmente. Además, todo alrededor parece pelear en contra del objetivo y los pequeños obstáculos parecen inalcanzables. Sin embargo, un atleta no disfruta únicamente el podio del triunfo, sino también disfruta el proceso, porque es necesario que cada fibra muscular se rompa para hacerse más fuerte y resistente. Así como el cuerpo se fortalece con el ejercicio, el espíritu se fortalece con la prueba. No consiste en hacer el proceso más complicado, sino en pulir cada parte de nuestro corazón, con el propósito mayor de parecernos cada vez más a Cristo. El esfuerzo del ejercicio va en aumento constante, cada vez más peso, cada vez más alto, cada vez más largo, cada vez más rápido. De igual forma, el carácter del cristiano, a través de las pruebas, se hace cada vez más determinado, más sensible a la voz de Dios, más perseverante, más cerca de Cristo. Nosotros debemos aprovechar esas leves tribulaciones momentáneas para decir, Señor, quiero aprender a confiar más en ti. Así que cuando venga una situación, di, algo bueno va a hacer Dios en esto. Él va a estar perfeccionando mi carácter. Como dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sabes qué? La forma en que reaccionamos ante esas pruebas está quedando anotado en la historia de Dios, de nosotros con el Señor. Y aquellos que soportemos las pruebas con paciencia, el Señor va a traer premios. Y dice que nuestra actitud va a ser hallada, nuestra fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Qué le va a decir Jesús a Pedro y a Pedro y a Juan, a Pablo y a Silas, a Óscar Cifuentes? Hijo, en el momento más difícil, lo que salió de tu boca fue adoración y alabanza. Es porque confiabas en mí. Pero ¿qué si cuando nos enfrentamos a la prueba, lo que hacemos es tomar la raqueta y estrellarla? O peor aún, salen maldiciones y malas palabras de nuestra boca. ¿Qué dice eso de nuestro estado interior? ¿Cómo está tu peso de gloria? Por eso te invito a aprovechar las pruebas, esos peirasmos. Uno, para consolidar el amor y la confianza que tienes en Dios, para evitar a tiempo un desastre, para pedir la intervención sobrenatural de Dios. Y eso va a aumentar nuestro eterno peso de gloria. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Quiero invitarte a que tú le digas, Señor, dame fuerzas. Puede ser que ahorita estés pasando por un momento difícil y yo reconozco que debe ser milagroso el hecho de gozarnos en las pruebas. Solo si Dios nos da la fuerza podemos gozarnos en las pruebas. Yo quiero que tú le digas, Dios, fortalece mi ser interior, dame fuerza para enfrentar las pruebas. Señor, ayúdame a estar en comunión contigo para pelear la batalla espiritual y estar atento cuando vengan esas cosas, entender qué es lo que tú quieres. Pero puede ser que tú estés pasando por un momento difícil hoy. Quiero invitarte a que tú digas, mi fundamento es Cristo, mi confianza está puesta en Él, y pase lo que pase, yo no lo voy a negar. Pase lo que pase, mi confianza está puesta en Él. Y vamos a recibir de Dios la fuerza. También después de esta canción vamos a orar por un milagro. Puede ser que haya personas que necesitan hoy milagros. Hoy vamos a orar para que el Señor intervenga sobrenaturalmente. Pero primero confesemos que nuestra confianza está puesta en Él. Inamoviblemente nuestra confianza está puesta en nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro fundamento. Cantemos. Cristo es mi fundamento, mi roca firme.
paz, Señor. No confío en mis fuerzas. No estoy confiando en mis recursos, mis fuerzas. Jamás me hundiré, porque en Jesús estoy firme. Él no me dejará, Él es fiel en todo tiempo. Conmigo siempre está. Alabo en el santuario, alabo en la abundancia, alabo en el valle oscuro, cada vez que pueda alabaré. Alabo en el desierto, alabo cuando me cuesta, alabo en lo secreto, cada vez que pueda alabaré. Alabo en las batallas, alabo en las victorias, alabo Él está delante, cada vez que pueda alabaré. Alabo Él ha vencido, alabo Él está conmigo, alabo Él es siempre digno, cada vez que pueda alabaré. Oh Señor, yo te pido que tu fuerza, Espíritu Santo, embargue cada corazón de cada persona, de cada familia, y que tú nos des esa fuerza, que haya un milagro, que tengamos esa fuerza que tuvieron Pedro y Juan, Pablo y Silas, Óscar Cifuentes y cuántos cristianos más que han tenido esa determinación de alabarte en los momentos difíciles. No solo te amamos en los momentos lindos, también en las dificultades alabamos tu nombre y te glorificamos, Señor. Ayuda a mis hermanos que están siendo tentados, los que tienen ese pensamiento recurrente de hacer algo malo, a evitar el desastre, decir no a la tentación. Y te pedimos hoy, Señor, tu intervención sobrenatural. Aquel que necesita una provisión económica, Señor, abre las puertas de los cielos. Señor, aquel que está falto de sabiduría, dale sabiduría. Ayúdanos a aprender a escucharte. Señor, aquel que está enfermo, en tu nombre, Jesús, hablamos una palabra de sanidad. Aquella persona que está enferma, Señor, que esta enfermedad sea para glorificar tu nombre. Y en medio de todo, Señor, ayúdanos a aumentar nuestro eterno peso de gloria. Que podamos ver estas leves tribulaciones momentáneas como oportunidades para aumentar nuestro eterno peso de gloria. Para que cuando tú vengas, Jesús, recibamos alabanza, gloria y honra. Que tú nos digas: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Dile: ahí donde estás, Dios, dame fuerza, dame sabiduría, Señor. ¿Cuál es mi próximo paso? Te necesito, Señor. Y en el nombre de Jesús yo bendigo a las familias de la iglesia e invoco las promesas de Dios sobre tu vida. Y sobre todo ese ánimo, esa fe para saber que el Señor va a aparecer y este bache emocional y espiritual va a pasar, pero seremos hallados en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En ese mismo contexto quiero decirte que no todas las pruebas son desagradables. A veces hay pruebas muy agradables. Por ejemplo, Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Y una de las razones por las cuales damos es reconocer que Dios es nuestro proveedor. Y quiero orar por ti. Hay algunos que están pasando momentos difíciles económicamente. Y quiero orar para que ese poder de hacer riquezas venga a tu vida, que vengan ideas, que vengan oportunidades, que venga diligencia para hacer riquezas. Y en ese contexto de adoración vamos a adorar dando. Señor, hoy llegamos delante de ti reconociendo que tú eres quien nos da el poder de hacer las riquezas, huyendo de la soberbia de pensar que nosotros lo hemos logrado. Hoy traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para decir gracias, para reconocer que tú eres nuestro proveedor. Y ponemos en tus manos a los que están pasando por una situación difícil. Desatamos ese poder de hacer riquezas, esa creatividad, esas ideas que nadie ha visto. Esas las oramos sobre tu pueblo para que podamos ayudar a los necesitados, para que podamos solventar nuestras situaciones y que podamos adorar tu nombre, sabiendo que tú eres nuestro proveedor. Eso lo oramos en tu nombre. Amén. Amén. Podemos adorar al Señor con nuestras ofrendas y diezmos.